Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy de Yo Sigo Publicando. Para hoy tenemos a Miguel Ángel Sevilla Duro, que es FPU en la Universidad de Castilla-La Mancha, de Derecho. Está actualmente en Buenos Aires de estancia de investigación y nos va a hablar sobre el uso y aprovechamiento de las bases de datos jurídicas en la investigación. Y sin más, pues os dejo con él, Miguel Ángel, cuando quiera. Muchas gracias por Perfecto, venir. muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a todas y todos los que nos veis ahora en directo, los que lo puedan ver en diferido. Y bueno, efectivamente yo estoy haciendo la tesis de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero no vengo a hablar de Derecho Constitucional, sino de algo un poco más general, un poco más transversal y que tiene que ver con la maximización de las potencialidades que ofrecen las diferentes bases de datos jurídicas que están a nuestra disposición, especialmente pensando en las tesis doctorales, que creo que es lo que más o menos nos reúne de un modo u otro a todas y todos los que estamos aquí, pero también más allá de ello. Entonces, lo que quiero tratar de explicar a lo largo de esta hora, junto a las preguntas que también puedan ir surgiendo, que por favor os pido que las hagáis cuando estiméis oportuno, que me interrumpáis, que no tengáis duda de preguntar o escribir por el chat, es, os decía, lo que quiero tratar de explicar es básicamente pues, una suerte de aproximación a las bases de datos jurídicas, concretamente a las que tienen que ver con la jurisprudencia, que no es otra cosa diferente a las diferentes resoluciones jurisdiccionales de los órganos, esencialmente del Poder Judicial, pero veremos también de algún otro. Y mi intención es ofrecer las herramientas y los instrumentos necesarios para poder acceder a esta jurisprudencia, especialmente pensando en la más compleja. Realmente esta idea es un proyecto que nace hace algo más de un año y medio aproximadamente, con la intención de tratar de cubrir algo que yo creo que en muchos grados en Derecho, y ya no hablo de otras disciplinas, y también en los másteres de abogacía, a veces no se termina de explicar bien o con todo detalle. Obviamente en una hora no podemos hacer esto, pero sí al menos realizar una introducción. Así que si os parece, os voy a compartir pantalla y os voy a ir enseñando pues las diferentes herramientas. Mi intención es explicar todo a partir de un caso práctico, aunque luego nos iremos desviando seguramente de este. Y como sabéis, muchas de las bases de datos jurídicas de acceso a la jurisprudencia no son públicas, son de pago. He comprobado en la Universidad de Granada cuáles estaban suscritas, realmente están suscritas todas o todas las principales, así que perfecto. Y mi intención, también pensando en aquellas personas que quizá no tengan el acceso a estas bases de pago, es explicarlo con una base general y gratuita, que voy a exponer a continuación, y después profundizar ya sí en aquellas bases que tiene suscritas la Universidad de Granada, pero que realmente son comunes a la mayoría de universidades. Voy a tratar de compartir por aquí, a ver si lo hacemos. Y espero que estéis viendo en este momento un PDF, creo que sí, donde simplemente lo que expongo es un formato de demanda tipo con el que me gustaría empezar a trabajar a lo largo de estos minutos. Es una demanda, una denuncia por delito de lesiones y realmente he seleccionado este caso en concreto porque creo que es fácil de entender también para aquellas personas que puedan no provenir del mundo del derecho, porque mi idea es no solo acotarlo a lo estrictamente jurídico. Básicamente, este caso o este supuesto versa sobre un determinado vehículo que circula, digamos, correctamente, con preferencia de paso y asegurado por una compañía de seguros, y otro vehículo se salta una señal de ceda al paso y choca contra el primer vehículo y, en consecuencia, le produce unas determinadas lesiones. Este es un supuesto práctico tipo que no necesariamente va pensado, insisto, para el ejercicio de la abogacía o para cuestiones más prácticas, sino que también puede ser objeto de tesis doctoral, no tanto este caso práctico en cuestión, sino el tipo penal en abstracto, por ejemplo, pues como podría ser este. ¿Qué podríamos hacer o cómo podríamos empezar a buscar jurisprudencia o resoluciones jurisdiccionales que tengan que ver con este supuesto práctico? Pues lo primero es, obviamente, recurrir a la base legal que tenemos, que es, en este caso, el artículo 152.2 del Código Penal, que es donde se regula este delito. Aquí tenemos algo más detallado, pero básicamente la idea o la razón sobre la que tenemos que buscar jurisprudencia, de acuerdo a este supuesto práctico, es un vehículo que se salta un ceda al paso, choca con otro vehículo y le provoca lesiones. Y ya sabemos que esto tiene que ver con el artículo 152.2.
¿Cuál es la manera de proceder que voy a tratar de explicar? Pues en primer lugar, recurrir a la base de datos gratuita pública del Consejo General del Poder Judicial, donde están todas las sentencias que se han publicado en la actualidad. Alguien se puede preguntar, ¿y para qué existen bases de datos privadas? Porque no hay más sentencias que las que aparecen aquí. Es cierto. La diferencia entre algunas de otras bases, como la de Aranzadi, la de la ley, la de Tirant u otras, con la del Consejo General del Poder Judicial, que usualmente llamamos CENDOJ, la abreviatura de Centro de Documentación Judicial, es esencialmente la forma en la que se filtra la información y la forma en la que se acceden a las sentencias. Hay algunos ítems o algunos indicadores o algunos valores que podemos utilizar en la web del CENDOJ y también en otras privadas, pero hay muchos otros que no y, digamos, el acceso a depende qué documentos pues puede ser más sencillo, más cercano a través de otras bases de datos que simplemente operan de una manera diferente, pero el contenido final va a ser el mismo. Veis, supongo que muchas de las personas que estáis aquí estaréis familiarizadas con esta web, que básicamente tenemos una búsqueda por texto libre, que yo es la que utilizo principalmente, y luego tenemos una serie de filtros que podemos utilizar para limitar la información que queremos recibir. Por ejemplo, si ya sabemos que el asunto sobre el que se trata es penal, pues podemos filtrarlo a la jurisdicción penal. Si sabemos que queremos, por ejemplo, una resolución solamente del Tribunal Supremo, porque normalmente son las que sientan jurisprudencia, pues podemos filtrarlas al Tribunal Supremo, porque si no marcamos estos filtros, lo que va a ocurrir va a ser que nos van a aparecer quizá algunas resoluciones, que tengan que ver con el orden jurisdiccional civil, porque, por ejemplo, entre un choque de dos vehículos pues puede haber una indemnización o un litigio derivado del pago de un seguro, que no sea lo que nos interesa, pero que nos lo vayamos a encontrar. Entonces, al menos clicar en la jurisdicción que nos interesa yo creo que es relevante. Luego ya entraremos en materia sobre el tipo de órgano y la manera en que lo filtramos, porque en muchas ocasiones, sobre todo en asuntos especialmente novedosos, imaginad que nos interesa investigar sobre qué se ha dicho o qué se ha establecido sobre una norma que ha entrado en vigor hace relativamente poco, pues difícilmente encontraremos jurisprudencia del Tribunal Supremo, encontraremos sentencias del Tribunal Supremo, porque como bien sabéis, en líneas generales, el acceso al Tribunal Supremo requiere de agotar vías jurisdiccionales previas, con lo cual a veces este tic del orden jurisdiccional, del órgano jurisdiccional no siempre nos es práctico. El primer, más allá de estas cuestiones que ahora entraré, digamos, de la parte inferior de estos tres bloques, digamos, nos vamos a centrar en esta primera casilla, que aunque sea de texto libre es la que más oportunidades nos va a ofrecer. Os advierto, por cierto, hago un paréntesis porque sé que hay gente seguro que está conectada o que nos verá en el futuro desde algún lugar diferente a España. Realmente casi todos los buscadores de jurisprudencia operan de forma muy, muy similar. Da igual, se puede trabajar incluso con buscadores de jurisprudencia de tribunales supranacionales y también van a funcionar más o menos parecido. Yo he trabajado buscando jurisprudencia también de otras cortes constitucionales de diferentes estados y, en esencia, lo que vamos a explicar aquí opera también en esos buscadores, en la gran mayoría, porque realmente lo que vamos a explicar es prácticamente la forma en la que se trabaja también en cualquier buscador de información general como puede ser Google. La primera diferencia que quiero mostrar es la búsqueda utilizando comillas y sin utilizar comillas. En este caso en concreto, de lo que se trata, como sabéis, es de un delito leve de lesiones, que es el litigio que os enseñaba anteriormente. Pues siguiendo este ejemplo, la diferencia, fijaos en el número de sentencias que salen. Si utilizamos delito leve de lesiones, en abstracto, nos van a aparecer muchas sentencias, muchas resoluciones en general y prácticamente no nos va a ser de utilidad porque no podemos trabajar con 150.000 resultados. Es absolutamente absurdo. ¿Qué ocurre si ponemos las comillas? Pues la diferencia entre poner comillas y no ponerlas es que al no ponerlas, el buscador lo que hace es mostrar todas las resoluciones que incluyen la palabra delito, la palabra leve, la palabra de y la palabra lesiones. Realmente la palabra de no la incluye, pero posteriormente lo explicaré. Si no utilizamos comillas, el buscador nos va a poner sentencias donde aparezcan estas tres palabras, la primera, la segunda y la tercera, y no necesariamente van a ir conectadas. Con lo cual, a lo mejor nos encontramos una sentencia sobre un delito de lesiones que no sea leve y que no nos interesa, porque en esa sentencia aparece la palabra leve por otro lado. Si ponemos las comillas, fijaos que el número de resoluciones que nos va a aparecer va a ser mucho menor. Hemos pasado de 145.000 a 40.000. Siguen siendo muchísimas. Obviamente no podemos trabajar con esta cifra. Yo normalmente procuro no trabajar
con más de 50 sentencias o 40 sentencias en casos excepcionales, porque no puedes leer con atención y hallar la información con muchas más sentencias. Se puede hacer, pero es un trabajo demasiado costoso que realmente se puede filtrar si se sabe hacer bien. Fijaos, entonces, que hemos bajado prácticamente en 100.000 sentencias solo con el uso de las comillas, por lo que os decía, porque al utilizarlas se filtra la información a solo las palabras que ponemos entrecomilladas en concreto. Voy a chequear el chat porque creo que no hay nada, perfecto, y por estar al tanto de lo que va sucediendo. ¿Cómo podemos ir depurando la búsqueda? Porque realmente lo que nos interesa no es solo un delito leve de lesiones, sino, en concreto, uno que tenga que ver con una imprudencia menos grave derivada de la circulación de vehículo a motor. Si ponemos toda esta información, quizá nos aparezca algo, es probable que nos aparezca algo, pero desde luego nos vamos a dejar fuera, fijaos, lo pongo entre comillas, desde luego nos vamos a dejar fuera varias sentencias. Y nos vamos a dejar fuera algunas sentencias que realmente pueden ser muy interesantes, pero que no incluyen literalmente todo este contenido. ¿Veis? No tiene sentido tampoco hacer búsquedas demasiado exhaustivas o demasiado específicas. Nos podría haber salido algo perfectamente, pero lo cierto es que no podemos ni hacer una búsqueda muy genérica ni hacer una búsqueda muy específica. Yo normalmente tiendo a hacer las búsquedas a través de indicadores, es decir, de palabras clave que creo que son las que me van a facilitar acceder a esos documentos. ¿Cuáles serían las palabras claves aquí? Podríamos discutirlo, esto es algo subjetivo, pero creo que delito leve de lesiones tiene que ir, imprudencia menos grave también podemos incluirla, derivado de la circulación yo creo que tal vez no, pero vehículo a motor sí, porque normalmente vehículo a motor implica también circulación. Esto es una cosa, al final, como en casi todo, se mejora buscando sentencias. Yo ni mucho menos soy la persona que mejor lo hace, pero desde que empecé hasta el momento actual creo que he progresado y básicamente lo he hecho a partir de practicar, porque no hay ninguna otra estrategia ni ninguna fórmula mágica. No se aprende con claves, sino, como en casi todo, haciéndolo. También aprovecho para decir algo, no hay fórmulas normalmente secretas o que funcionen en todos los ámbitos exactamente, porque cada caso en concreto requiere sus particularidades y ahora iré viendo. Con lo cual, introducimos el primer indicador, delito leve de lesiones, y ahora queremos introducir indicadores que junto al anterior nos ofrezcan estos resultados. Esto lo vamos a hacer a través de un operador booleano. Hay varios operadores booleanos, esencialmente estos 4 que aparecen aquí, y que operan exactamente igual que en Google, exactamente igual que en las matemáticas. Si yo pongo el operador y, el buscador me va a exhibir todos los resultados que incluyan lo que ponga antes de y lo que ponga después de i. Con lo cual, si yo pongo delito leve de lesiones y vehículo a motor, le estoy pidiendo al buscador que me devuelva todos los resultados que incluyan esto, porque va entrecomillado, exactamente esto y exactamente esto. Fijaos que el número de sentencias se va a reducir bastante. Antes estábamos en unas, creo que 30.000 resoluciones, pues ahora estamos en unos 243 resultados. Se ha reducido considerablemente. Con esta cifra ya podemos trabajar mucho más. Ahora prácticamente todas las sentencias que nos vayan a salir se van a aproximar de alguna forma con lo que queremos, que es con un delito leve de lesiones que incluya un vehículo a motor. Pero fijaos, por ejemplo, aquí aparece una que tiene que ver con un robo con violencia o intimidación. Esto no nos interesa en absoluto. ¿Por qué no nos interesa? Porque el caso sobre el que versa es otro. ¿Y por qué nos aparece? Pues porque seguramente en esta sentencia, si accedemos, en algún punto nos va a aparecer información que tenga que ver con un vehículo a motor. Fijaos, pero no tiene que ver con un delito leve de lesiones. Aquí el vehículo a motor aparece en el marco de una sustracción. Y el delito leve de lesiones aparece en el marco del artículo 147.2. ¿De acuerdo? Entonces, no todo lo que nos aparece sigue siendo útil. Podemos incluir tantos operadores booleanos como nos interese. Cuantos más incluyamos, más vamos a restringir la búsqueda que estamos haciendo, con lo cual también hay que ser cuidadosos y no incluir en exceso o no incluir términos demasiado específicos o demasiado largos por la razón que os explicaba anteriormente. También lo que podemos hacer es añadir vertientes o variantes del término que estamos buscando. A lo mejor en alguna sentencia, porque las sentencias son redactadas por jueces, no son redactadas todavía por inteligencia artificial ni por máquinas de ningún tipo, a lo mejor en todas las sentencias no se refieren al vehículo a motor como vehículo a motor. Es probable que sí,
La mayoría seguramente lo harán, pero tal vez hay alguna sentencia que se refiere exclusivamente como vehículo, o como coche, o como autobús, o como medio de transporte. La mayoría, insisto, se referirán como vehículo a motor porque el tipo penal expresamente lo prevé así. Pero podemos encontrarnos con sentencias que se refieren al vehículo a motor de otra manera. ¿Cómo solucionamos este problema? Con otro operador booleano, que es el operador O. Este operador es muy práctico porque básicamente lo que nos permite es buscar entre dos términos. Creo que me estoy explicando. Fijaos, si yo pongo... Esta búsqueda es un poco absurda, la que estoy haciendo. Pero ahora lo hacemos con alguna búsqueda que tenga algo más de sentido. Si yo hago así, si yo utilizo un paréntesis, funciona exactamente igual que en matemáticas, insisto. Si yo utilizo un paréntesis, aquí lo que le estoy pidiendo al buscador es que me devuelva todos los resultados que incluyan delito leve de lesiones y o vehículo a motor o vehículo. Ahora nos va a devolver muchos más resultados que antes. ¿Por qué? Porque hay sentencias que antes no se recogían porque no incluían vehículo a motor, sino solamente vehículo. En este caso, la búsqueda que he hecho, insisto, no es especialmente útil. Pero pensad, por ejemplo, en que queremos, vamos a ver cuántas búsquedas nos salen así, en que queremos ir acotando la búsqueda un poco más, tenemos claro que el término vehículo motor queremos que aparezca y queremos enfocarnos, por ejemplo, en la existencia de un choque entre los dos vehículos. Choque se puede decir de muchísimas maneras diferentes y, en consecuencia, las juezas y los jueces, al redactar sentencias, lo pueden hacer de formas muy diferentes. Por ejemplo, se pueden referir como choque, como colisión, de otras tantas maneras. ¿Qué hacemos? El operador booleano o choque o colisión. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy pidiendo al buscador que me busque sentencias en las que se incluya delito leve de lesiones, además vehículo a motor y además o bien el término choque o bien el término colisión. Ahora nos va a rebajar mucho, mucho el número. Fijaos, 43. Con esta cifra ya podríamos trabajar. Podemos reducirla aún más, pero con esta cifra ya podríamos trabajar. Creo que queda claro, ¿no? Creo que más o menos vamos aproximándonos o acotándonos un poco más. Por ejemplo, veo esta sentencia de forma muy rápida. Pues mira, esta es una sentencia que versa sobre una apelación contra una sentencia de un delito leve de lesiones por imprudencia menos grave. Pues claramente nos estamos aproximando mucho, mucho más. Delito leve de lesiones por imprudencia menos grave y, en esencia, ¿de qué trata? Pues de una colisión entre una motocicleta y un vehículo sin antecedentes penales. No es un ceda al paso, pero fijaos que aquí es simplemente que el vehículo va por un tramo recto, realiza un giro a la izquierda, permitido, y por el carril contrario circula una motocicleta que intercepta su trayectoria. Y en consecuencia, pues, unas lesiones. Es un caso ya muy, muy, muy práctico, muy, muy parecido al nuestro. Ya estamos dando con casos que tienen que ver con nuestro caso. Realmente, insisto, este supuesto lo he seleccionado porque es sencillo relativamente de encontrar jurisprudencia, pero nos podemos encontrar, y en la práctica nos encontraremos con supuestos mucho más difíciles. Y cuando estamos buscando jurisprudencia, especialmente en cuestiones relativas a la investigación, casi siempre nos vamos a hallar ante hipótesis o ante supuestos prácticos complejos, porque si estamos investigando sobre ellos es porque la resolución de los mismos todavía no queda clara. Pero fijaos que con prácticamente creo que han sido 3 operadores, ¿no? Con 3 operadores, delito leve de lesiones, vehículo a motor, perdón, y O, ya estamos encontrando sentencias, solamente 40, es decir, una cifra manejable y que tienen que ver con nuestro resultado. Pero seguro que por aquí nos encontramos algún supuesto, he abierto este al azar, que a lo mejor no tiene que ver exactamente con lo nuestro. ¿De acuerdo? Podríamos revisar esta sentencia, ver que a lo mejor tiene que ver o no tiene que ver con el supuesto práctico y a partir de ahí decidir perfilar un poco más la búsqueda todavía. Os enseño, si queréis, con otro ejemplo práctico, saliéndonos ya del supuesto que he adoptado, el uso del operador o, porque en este caso choque o colisión son dos términos que se pueden confundir, pero imaginad, por ejemplo, que estamos buscando, no sé, jurisprudencia relativa a la existencia de una gotera o de una humedad en una vivienda. ¿Cómo podemos hacerlo?
De nuevo, vivienda puede aparecer referida en las sentencias pues como vivienda, como domicilio, como casa, como inmueble, como local incluso, porque a lo mejor nos da igual que la humedad aparezca en una vivienda que en un local comercial. ¿Qué hacemos en consecuencia? Pues abrimos un paréntesis y ponemos vivienda o domicilio o, no sé, edificio y humedad o gotera, por ejemplo. ¿Qué estamos pidiéndole aquí al buscador? Que nos saque sentencias, en el orden jurisdiccional penal seguramente nos salgan menos, que nos saque sentencias que incluyan los términos vivienda o domicilio o edificio, cualquiera de esos tres nos vale, y humedad o gotera. Nos van a salir un montón seguramente. 43.000. ¿Por qué? Pues porque le estamos dando mucho margen de acción. Le estamos dando margen de acción para que seleccione el término o para que seleccione este segundo término que tiene que ver con la circunstancia que afecta al domicilio. ¿De acuerdo? Este tipo de operadores, yo, sobre todo el operador O, lo utilizo en aquellas cuestiones que son especialmente sensibles porque, como sabéis, en derecho el uso de sinónimos no siempre es especialmente práctico. Antes os decía, puede aparecer vehículo a motor, puede aparecer vehículo, puede aparecer coche. Bien, seguramente aparezca coche, pero también aparezca vehículo a motor porque es un término que judicialmente o jurídicamente, si se quiere, se utiliza mucho más y se entiende de forma mucho más precisa. Pero, en esencia, el uso del operador O funciona tal y como os he explicado y lo podemos combinar de nuevo con el uso del operador I. Podemos utilizar un tercer operador, yo lo utilizo menos, pero también es muy práctico y sirve para descartar algunas cuestiones. Imaginad que todas las sentencias que estamos encontrando tienen que ver con la existencia de un delito leve de este tipo, pero, por ejemplo, con un semáforo. O nos aparecen bastantes que tienen que ver con semáforos o con buen o mal funcionamiento de semáforos o lo que queráis. O al contrario, estamos investigando sobre una jurisprudencia en la que se quiera acreditar que el semáforo no funciona correctamente, supuesto hipotético, y casi todas las que nos aparecen son de ceda el paso, de giros de calles, de señal de stop que no se respetan, pues podemos utilizar el operador no. Siempre se utilizan en mayúsculas. Aprovecho también para decir, y abro un pequeño paréntesis de nuevo, que tanto en este buscador de jurisprudencia como en la mayoría, el uso de operadores se puede hacer en español o en inglés, de tal forma que es indiferente poner and o poner y. De la misma forma que podemos utilizar no, not, o, or, ¿vale? Espero que más o menos se vaya entendiendo. Lo digo porque quizá también hay quien trabaja especialmente con jurisprudencia extranjera, se acostumbra a utilizar estos operadores y no hace falta estar cambiándolos en cada buscador, sino simplemente utilizar los genéricos en inglés. Os decía, en este caso vamos a hacer una prueba con el operador no. Sabemos que estamos buscando sentencias o asuntos prácticos que versen sobre lo que dispone el artículo 152.2. ¿Por qué sabemos que es este? Pues os lo digo yo. Porque en el supuesto práctico, más o menos, se indica. Podríamos encontrarnos con un supuesto que no sabemos calificarlo. Aquí habría que introducir los términos como los introducíamos antes. Pero si ya lo tenemos, la forma más práctica de llegar a ese artículo, no la más práctica, porque ahora la enseñaré, pero una forma práctica de llegar al artículo es a través de la introducción del artículo en sí. Yo no estoy poniendo las siglas CP porque, de nuevo, a veces nos vamos a referir al artículo 152.2 como 152.2 CP o 152.2 del Código Penal. Con lo cual, a veces, si ponemos CP, nos vamos a restringir o no vamos a dar acceso a las sentencias que tienen que ver o que incluyen Código Penal en vez de CP. Pero si pongo jurisdicción penal y 152.2, la mayoría, la práctica totalidad que nos van a aparecer van a versar sobre esto. Quizá alguno verse sobre la ley de enjuiciamiento criminal, pero la enorme mayoría van a versar sobre esto. Entonces, imaginad que yo lo que quiero es buscar una sentencia que verse sobre el supuesto que estábamos viendo antes, pero que estoy teniendo un problema porque la mayoría de las sentencias que me aparecen tienen que ver con semáforos. Tengo un supuesto hipotético y un poco estúpido, pero si yo pongo el operador no, lo que le estoy pidiendo al buscador es que me busque todas las sentencias que incluyan 152.2, ceda el paso, lo pongo entrecomillado por la cuestión que os indicaba al principio, pero que excluyan el término semáforo, porque me están apareciendo un montón y no me interesa. Pues fijaos.
lo hemos restringido a solamente 63 resultados. Aún así nos van a aparecer alguna que no nos interese. Esta primera, por ejemplo, vemos homicidio por imprudencia. ¿De acuerdo? Pero en un supuesto hipotético en el que haya un término que se repita mucho pero que no nos interese, podemos excluirlo. Imaginad, por ejemplo, que la mayoría de las sentencias que aparecen tienen que ver con vehículos a motor y a nosotros lo que nos interesa es una lesión que se ha producido por una bicicleta, pues que se salta un ceda al paso. Pues podríamos poner delito leve de lesiones y ceda el paso y no vehículo a motor. Me podríais decir, podemos poner en lugar de no vehículo a motor y bicicleta, por supuesto. Aquí simplemente lo pongo para hacer el supuesto práctico que no verse sobre un vehículo a motor. A ver si encontramos algo. Pues 28 resultados. Quizá en alguno de estos también se hable de vehículo a motor, pero no se incluya el término vehículo a motor por la razón que os indicaba anteriormente. Pues fijaos, da casualidad, esto no lo he buscado antes, pero queda probado que en el momento del siniestro un sujeto iba circulando en bicicleta y sin respetar la señalización de ceda al paso, gira a su derecha por una dirección prohibida y colisiona con un vehículo. Pues claramente versa sobre lo que estamos diciendo. A lo mejor aquí los daños los tiene la persona que circula en bicicleta, a lo mejor los del vehículo a motor, seguramente los primeros, pero ya nos estamos aproximando mucho más. De nuevo, no es infalible porque a veces encontraremos sentencias que se refieran a un coche diciendo coche o vehículo, no vehículo a motor, pero el uso del operador no, en esencia, se utiliza para eso, para descartar algunos términos que resultan problemáticos porque son reiterativos y no nos son de interés. Más o menos, no sé si se está siguiendo hasta aquí, os leo también por el chat si me decís algo. Sí, no. Va, genial. Perfecto, muchas gracias. Pues continuamos. Vamos a utilizar el operador que nos resta, que es el operador prox. Que este es un operador problemático. Fijaos que si pincháis en prox, automáticamente aparece prox 20. ¿Qué significa el operador prox? Es un mecanismo o un operador que se utiliza para indicarle al buscador de jurisprudencia que queremos encontrar sentencias que incluyan dos términos que se encuentran relativamente cerca. Me explico. Si yo pongo, por ejemplo, vehículo, la búsqueda es de ejemplo, es absurda, prox, semáforo, yo aquí le estoy pidiendo al buscador que me devuelva todas las sentencias en las que las palabras vehículo y semáforo se encuentren a menos de 20 palabras. A 20 palabras o menos, es decir, próximas. ¿Sí? Yo puedo reducir esto. Si yo pongo vehículo y semáforo 4, me van a aparecer muchas menos sentencias porque lo que le estoy pidiendo al buscador es que me devuelva aquellas en las que las palabras vehículo y semáforo aparecen cerca, próximas, a menos de 4 palabras. Aún así aparecen un montón. Pincho en esta. Pues si pongo la palabra semáforo, en algún punto nos va a aparecer muy próxima a la palabra vehículo. Vamos a ver. Hace 14 veces igualmente. Pero en algún punto de esta sentencia, aquí, vehículo y semáforo aparecen muy próximas. Con la búsqueda genérica de vehículo y semáforo nos va a aparecer de todo, no nos interesa, lo pongo a modo estrictamente ejemplificativo. Pero, ¿para qué es de utilidad este término? Pues manejándolo quizá con prox 4 no, porque lo estamos restringiendo mucho, pero con prox 10, que yo es lo que más utilizo, lo que le estamos pidiendo al buscador, como sabéis, es eso, que aparezcan estas dos palabras a menos de 10 palabras. Si no ponemos nada, por cierto, de forma predeterminada nos aparecen 20. Os decía, ¿para qué resulta de utilidad este término? Pues, por ejemplo, para buscar en el orden penal, como estamos tomando de ejemplo, para buscar supuestos donde los dos términos que queremos poner estén realmente relacionados. Porque si yo, por ejemplo, pongo vehículo a motor y delito de lesiones en abstracto, como poníamos al principio, que es una búsqueda súper genérica y que nos devolverá de todo, me puede aparecer, como se enseñaba, un supuesto práctico en el que haya una sustracción de un vehículo a motor y algo que no tenga nada que ver, que se hizo ese día, pero en otro sentido, que desemboque en un delito de lesiones. ¿La sentencia incluye delito de lesiones y vehículo a motor? Sí. ¿Están relacionados el delito de lesiones y el vehículo a motor? Probablemente no. ¿Para qué sirve el término prox? Para esto. Si yo pongo
vehículo a motor, de nuevo nos va a devolver cosas muy genéricas, pero vehículo a motor prox 10, a ver si los escribir, prox 10, delito leve de lesiones, nos van a aparecer menos sentencias que antes, pero, a ver, vehículo a motor, pues no sé si está, mira, aquí por ejemplo nos aparecen exactamente también lo que buscamos. Delito leve de lesiones por imprudencia menos grave con el uso de vehículo a motor, en concurso ideal con un delito leve de lesiones por imprudencia menos grave con uso de vehículos a motor. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 palabras que distancian vehículo a motor de delito leve de lesiones. Ya hemos restringido, en la mayoría de sentencias que busquemos, a supuestos que puede que no tengan que ver con nuestro caso, pero difícilmente será así. Porque, fijaos, incluyen las palabras con poca distancia. Aún así, aquí se da la circunstancia, por ejemplo, que hemos encontrado un delito de robo de uso de vehículo a motor con violencia y un delito de lesiones. ¿Aparecen separados por poca distancia y no tienen que ver entre sí? Claro, porque, como os decía al principio, no hay ninguna técnica infalible ni nada que nos vaya a dar el resultado concreto o la sentencia en concreto que estamos buscando. ¿De acuerdo? Este es el otro operador. Podemos combinar todos los operadores entre sí, el i, el o, el no, el prox. Yo los que más utilizo por razones evidentes son i y o, y en ocasiones también utilizo no. El prox lo utilizo algo menos, pero en supuestos complejos también puede ser de utilidad y puntualmente puede resultar llamativo. Además de estos operadores, os enseño otra herramienta que ofrecen todos los buscadores de jurisprudencia, algunos de una forma algo diferente, que es el uso de estos dos símbolos, el asterisco y la interrogación, la interrogación de cierre, perdón. ¿Para qué sirven estos dos términos? Se pueden utilizar como sinónimos. Si yo, por ejemplo, pongo este y al principio le pongo un asterisco o una interrogación, lo que le estoy pidiendo al buscador es que me devuelva todas las sentencias en las que se incluyan palabras que terminen en este, sin perjuicio de que no empiecen así. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la palabra noreste o la palabra sudeste. Pues este y este asterisco nos va a devolver estas palabras. Vamos a poner, por ejemplo, este y cuenca hidrográfica. A lo mejor nos aparece algo, a lo mejor no nos aparece nada, pero vamos a ver qué sucede. Seguramente nos aparezcan litigios, obviamente derivados con aguas. Este organismo, y en algún punto nos va a aparecer también alguna palabra que no tenga que ver con este en sentido estricto, sino, por ejemplo, noreste o sudeste. Os pongo este ejemplo que es un poco absurdo, pero que a veces puede resultar de utilidad por la misma razón que os decía antes. Porque podemos estar buscando, por ejemplo, jurisprudencias o jurisprudencia o documentación jurídica sobre un determinado asunto donde haya palabras que varíen. Y enlazo esto con una cuestión. Ahora, si os interesa, podemos profundizar más en ello. Enlazo esto con una cuestión. Si yo pongo la palabra niño en el buscador, las sentencias que me va a devolver son las que incluyen la palabra niño, obviamente. Pero seguramente, a efectos de una investigación, me va a dar igual si en un litigio hay un niño o una niña. ¿De acuerdo? Me va a resultar absolutamente indiferente. Sin embargo, cuando yo pongo niño, el buscador me devuelve la palabra niño, no me devuelve niña. ¿Se entiende? Si yo pongo el término asterisco o el término interrogación, el buscador me va a devolver tanto la palabra niño como la palabra niña. A ver si nos va a aparecer, por supuesto, de todo. He puesto solo la palabra niño. Es simplemente porque se vea como un ejemplo práctico. ¿Veis? Nos aparece la palabra niña. Una única vez. No he puesto ningún filtro, he quitado la última letra. A lo mejor en esta sentencia, en este auto, la que nos aparece es la palabra niño. Convención de los derechos del niño. Buscar solo una palabra no tiene ninguna utilidad, pero en supuestos en los que, por ejemplo, nos interese, no sé, algún litigio que tenga que ver con el orden jurisdiccional civil, con supuestos de familia, donde tenga que buscarse información determinada sobre algo que verse sobre un menor, sobre un niño, sobre una niña, esto nos va a evitar
que solo nos aparezcan jurisprudencia donde haya un niño o donde haya una niña, que realmente nos limita muchísimo porque a efectos prácticos nos va a ser indiferente. Y este supuesto, el del masculino y el femenino, es lo que se denomina sensibilidad. Hay algunos buscadores que tienen más sensibilidad que otros. La sensibilidad, digamos, podríamos definirla, no sé si será muy precisa la definición que voy a hacer, pero como la facultad o la discrecionalidad que tiene cada buscador de jurisprudencia para acotar o adoptar unos términos u otros y en ocasiones sustituir unos términos por otros para dar las búsquedas de jurisprudencia más precisas que se puedan. El buscador de Zendog, como la mayoría de buscadores, es sensible al masculino y el femenino, de tal forma que si yo pongo delito de lesiones o delito leve de lesiones y vehículo a motor y niño, me va a devolver solo los resultados, 9, abro que incluyan estos términos. Fijaos, por ejemplo, que aquí el término niño se incluye en el apellido de una de las magistradas. Vamos a ver otro resultado. Esto también pasa con bastante frecuencia. Hay que armarse de paciencia muchas veces para buscar jurisprudencia, como todo. Esto curte mucho. Vamos a ver, el término niño aparece por aquí. Aparece un par de veces. Fue a entregar el regalo al niño, ¿de acuerdo? A lo mejor, insisto, no es la jurisprudencia que nos interesa, pero en esencia, porque los términos que hemos puesto de forma previa no son los más precisos. Pero lo que pretendo mostrar con esto es simplemente que aquí aparece solo niño, pero podría aparecernos o podría existir una sentencia exactamente igual que esta, pero donde en vez de la madre del niño pusiera la madre de la niña y nosotros nos lo estuviéramos perdiendo por esto, por niño. Nos aparecen 9 resultados. Si ponemos el asterisco, nos van a aparecer previsiblemente más, 16 resultados, el doble. ¿Por qué? Pues porque hay bastantes sentencias, 9 sentencias más, en las que no se incluye la palabra niño, pero se incluye la palabra niña. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Esto es la sensibilidad relativa al masculino y el femenino. ¿Cómo podemos salvar la sensibilidad? Pues como os digo, con el asterisco o en ocasiones también con el operador o. Si yo pongo, por ejemplo, no sé, lo que sea, divorcio y o bien niño o bien niña, perdón, he puesto igual en lugar de o bien niño o bien niña, nos va a devolver todos los resultados que incluyan o la palabra niño o la palabra niña. ¿Se entiende? Esto es exactamente igual que esto, niño o niña. ¿De acuerdo? Realmente no es exactamente igual. ¿Por qué? Por otra cuestión que os explico ahora. Opera de forma muy parecida. La segunda sensibilidad que hay, os he explicado la del masculino y el femenino, es la sensibilidad que tiene que ver con el plural. Si yo pongo niño, yo le estoy pidiendo al buscador que me busque sentencias que incluyen la palabra niño. Pero todos los buscadores, el del Zendog lo hace, quizá hay alguno por ahí que no, pero en la práctica la mayoría de los buscadores no son sensibles al masculino y el femenino. Es decir, que si yo le pongo niño, me va a devolver las sentencias que incluyan niño, pero también las que incluyan niños, con ese al final, en plural. ¿De acuerdo? De la misma forma que si le pongo lesión, me va a devolver las sentencias que incluyan lesión, pero también las que incluyan lesiones. ¿Qué tengo que hacer si quiero evitar el plural? Entrecomillar. ¿De acuerdo? Por eso os decía que poner niño o niña, entre paréntesis, si lo entrecomillamos, ya no es lo mismo que poner esto. ¿Por qué? Porque aquí le estamos pidiendo literalmente que busque niña o que busque niño. Y aquí le estamos dando margen para que pueda incluir un plural. ¿Se entiende bien? Espero que sí. Veo que vamos más o menos bien de tiempo, quedan unos 20 o 25 minutos, quiero ajustarme bien al tiempo. Y esta es la segunda sensibilidad que os quería explicar. La primera sensibilidad, la del masculino y el femenino, es común a todos los buscadores porque todos son sensibles a ellos. La segunda, la del singular y el plural, también suele ser común, pero en el sentido contrario, en el que casi todos no
son sensibles a ellos. Es decir, te devuelven resultados en masculino y el femenino de forma indistinta, salvo que se entrecomille, perdón. La tercera sensibilidad, que también es importante, es la de las mayúsculas. ¿Por qué? Porque la práctica totalidad de los buscadores no son sensibles a las mayúsculas. Es decir, si yo pongo el término iban, puede que tenga que ver con el verbo ir en pasado, pero también puede que tenga que ver con IBAN, la identificación bancaria. Y aquí tenemos un problema, porque a lo mejor nosotros estamos buscando mercantil y, no sé, Alicante y IBAN. Una búsqueda súper genérica, no nos vale para nada, pero que se entienda el ejemplo. ¿Qué es lo que yo quiero que me aparezca? Palabras que incluyan el término mercantil, la ciudad de Alicante por algún motivo, y el IBAN, porque es un litigio que tiene que ver con mercantil. Y sin embargo, la palabra que nos va a aparecer con IBAN seguramente sea en minúscula. ¿Veis? ¿Por qué? Porque la sensibilidad aquí opera de tal forma que devuelve los resultados en mayúsculas y en minúsculas. ¿Cómo podemos evitarlo? De nuevo, con el entrecomillado, exactamente igual. De tal forma que si yo lo que quiero evitar es que me aparezcan los términos en minúsculas o en mayúsculas, pues con las comillas lo podemos solventar. A veces incluso podemos poner términos que nos parecen muy precisos. Imaginad que a la búsqueda anterior le añadimos el término insolvencia. Pues si yo pongo mercantil, insolvencia, Madrid, Iván, yo puedo tener claro que el litigio versa sobre alguna cuestión de derecho mercantil, pero a lo mejor no. A lo mejor el término IBAN pues me aparece por lo que os indicaba antes. ¿De acuerdo? La última de las sensibilidades que os quiero mostrar es la que tiene que ver con las tildes. ¿Por qué? Porque si yo pongo hurto, de nuevo con un término, me van a aparecer sentencias que incluyen hurto, pero también sentencias que incluyen hurtó. Aquí, sobre todo en términos de investigación, puede ser útil pensando en los tiempos verbales que nos interesen. A veces, aunque esto ya es más delicado, nos puede interesar solo algo que tenga que ver con el pasado. Por ejemplo, porque estoy buscando, no sé, jurisprudencia en materia constitucional sobre alguna cuestión del pasado, pero que no tenga que ver con un momento actual. Pues ahí las comillas nos pueden ser de utilidad. Aquí no es lo mismo el delito de hurto que hurtó como tiempo pasado, porque hurtó como tiempo pasado se puede referir, por ejemplo, a que, no sé, un testigo ha declarado que vio como alguien hurtó un determinado producto y delito de hurto como tal es delito de hurto. ¿De acuerdo? De nuevo, es una cuestión más específica, pero es otra de las sensibilidades de los buscadores y que yo en última instancia lo que recomiendo es que cuando os familiaricéis con un buscador, porque sea el que más os gusta, yo el que más utilizo principalmente es el de la ley digital y ahora lo pondré en pantalla, os informéis o veáis en las páginas informativas de los propios buscadores qué sensibilidad tiene y qué sensibilidad no, aunque en la práctica, como os digo, la mayoría operan parecido. Si responden al término, a la diferencia masculino-femenino, pero al singular, al plural, a las tildes, a las mayúsculas, ahí no actúan de la misma manera, sino que devuelven todos los resultados, tratando de evitar, pues, precisamente el hecho de que se queden sentencias por el camino que nos puedan resultar de interés. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Lo último que os quiero explicar a este respecto, para luego ver cómo extrapolamos todo lo que estoy contando aquí a cualquier otro buscador, que es muy, muy sencillo, es algo que realmente es común también a la mayoría de buscadores. Y es que casi todos los buscadores de jurisprudencia omiten la búsqueda de determinantes, la búsqueda de artículos y la búsqueda de adverbios. De tal forma que si yo pongo en abstracto el camión, me va a devolver las sentencias que incluyen la palabra camión. La palabra él le va a dar igual. Y si yo pongo el camión más pesado, más me lo va a quitar porque es un adverbio. Entonces me va a devolver sentencias que incluyen la palabra camión y la palabra pesado. El ejemplo no es especialmente bueno. Yo no soy muy bueno poniendo ejemplos, pero espero que se entienda. Nos quita los adverbios, nos quita los determinantes y nos quita las preposiciones. Digamos que esos tres términos desaparecen de la búsqueda. ¿Qué quiero hacer yo si me interesa, por alguna razón, que este determinante o este adverbio o esta preposición se incluya? Entrecomillar. ¿De acuerdo? Si yo pongo el camión más pesado, vaya,
no nos aparece ninguno, porque es un término un poco específico. Pero vamos a poner, por ejemplo, a ver qué pasa si quitamos el, a ver si nos aparece algo. Camión más pesado. Pues nos aparecen 3 sentencias. Camión, vaya, ¿y por qué me da el resultado? Camión más pesado. Vamos a ver si nos da algún resultado que efectivamente tenga que ver con lo que nos interesa. Camión más pesado. ¿De acuerdo? Pues aquí nos aparecen estos 3 términos. Si yo hubiera puesto exclusivamente esto sin las comillas, fijaos que pasamos de 3 resultados a 5.970. Muchísimos más. ¿De acuerdo? Siempre se omite, en este caso, este adverbio, pero también determinantes y también preposiciones. Más o menos se entiende hasta aquí. Espero que por ahí pueda entenderse. Aprovecho también para comentaros otra cosa a raíz de esta búsqueda que puede ser de utilidad y que yo en cuestiones de investigación la utilizo con relativa frecuencia. Cuando buscamos jurisprudencia sobre una determinada cuestión y no nos aparece nada, como en este caso, lo que podemos hacer es configurar una alerta. ¿Para qué sirve esto? Para que si se dicta alguna sentencia, se publica alguna sentencia que incluya los términos concretos que estamos buscando, nos lo notifique por correo. Para configurar la alerta, simplemente, bueno, hay que tener cuenta en la web de Zendog y nos va a notificar, podemos, digamos, establecer la búsqueda en concreto con los términos que nos apetezca. Pues que incluya el camión más pesado, una sentencia del orden jurisdiccional penal y, en este caso, que sea del Tribunal Supremo. ¿Para qué es útil esto? Por ejemplo, para un supuesto novedoso donde sabemos que ha dictado sentencia un determinado órgano jurisdiccional, queremos estar pendientes de la resolución y una manera de enterarnos es a través de esto. Obviamente yo la búsqueda que haría no sería el camión más pesado, entre comillas, sino, por ejemplo, la referencia de la sentencia que se ha dictado. Así, cuando se dicte una sentencia que mencione a esta sentencia, nos vamos a enterar. Y si la filtramos, por ejemplo, por el órgano jurisdiccional que resuelva el recurso de esa sentencia, pues, por ejemplo, una audiencia provincial respecto de un juzgado de primera instancia, podríamos acceder a esa jurisprudencia. Lo mismo ocurre pues con el Tribunal Supremo o cualesquiera otros tribunales. Espero que más o menos hasta aquí quede claro. Voy a chequear de nuevo. Vale, muchas gracias, José Antonio y Mari. Espero que más o menos vaya quedando claro esto. Aprovecho antes de entrar a Aranzadi y a la ley digital para recomendaros algo que quizá sea de utilidad. Yo para estas cosas soy un poco friki, que es utilizar Linktree si realmente buscáis jurisprudencia. Yo tengo un perfil en Linktree solo con bases de datos de jurisprudencia. Os paso por aquí el enlace. Podéis crearos vuestro propio perfil, no estoy haciendo publicidad de ningún tipo, pero esto sobre todo lo he visto en algunas cuentas de periódicos, sobre todo en Instagram o incluso de alguna persona famosa, pero sobre todo de periódicos, que te enlazan determinadas noticias a través de Linktree y es muy accesible. Yo tengo compilados todos los enlaces, igual que los podría tener en la barra de marcadores, pero a través de otro acceso. Entonces, si quiero entrar a la web de Aranzadi, pues lo tengo a un clic, o si quiero entrar a la web de la ley digital, que las tenía ya abiertas ambas, pues lo tengo a otro clic. ¿De acuerdo? Si os resulta de interés, lo podéis hacer para bases de datos de jurisprudencia o para lo que estiméis oportuno. No deja de ser una suerte de barra de marcadores. ¿De acuerdo? Os muestro ahora 2 bases de datos ya privadas, la de Aranzadi y la de la ley digital, en estos 10-15 minutos que restan hasta que concluya. Simplemente para explicaros cómo extrapolar lo que acabamos de ver a estas bases de datos, que es muy, muy sencillo, y también para centrarnos en ellas porque ofrecen algunas funcionalidades diferentes, que es en las que me gustaría también enfocarme. A través de la cuenta de la Universidad de Granada tenéis acceso a estas bases de datos y la mayoría pues también lo podréis hacer a través de vuestras respectivas universidades o, en su caso, departamentos, etc. Vamos a centrarnos, si queréis, primero en Aranzadi y luego podemos pasar a la ley digital, aunque en la práctica, como os digo, son muy, muy parecidas. La base de datos de Aranzadi es especialmente interesante porque incluye algunas cuestiones que ahora os explicaré. Pero si nos vamos a lo que nos interesa, que es al apartado de jurisprudencia, vemos que prácticamente es similar al del Consejo General del Poder Judicial. Recordad este. A ver, lo voy a poner un poquito más pequeño y lo saco aquí. Es muy, muy parecido. Tenemos una búsqueda en texto libre,
tenemos la posibilidad de incluir jurisdicciones, la posibilidad de incluir el tipo de resolución, con diferente, digamos, formato o con diferente interfaz, pero con una búsqueda más o menos parecida. Insisto, ¿en qué se diferencian unas bases de datos de otras? Pues en la precisión con la que llegan a los resultados o en la manera en la que tienden a hacerlo. Aranzadi de entrada incluye algo interesante, aunque no es 100% objetivo y depende cómo se utiliza, es peligroso, que es el indicador de relevancia. Este indicador, por cierto, está también en el buscador de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, de acuerdo a los parámetros de la propia base de datos, clasifica las sentencias en más o menos relevantes, de tal forma que, por ejemplo, lo que denominaríamos un leading case o un asunto que sienta jurisprudencia, seguramente se nos marque con 5 estrellas o con 4 estrellas. Y aquí podemos limitarnos para evitar que nos aparezcan sentencias de menor relevancia o sentencias que repiten lo que ya decían otras sentencias anteriores. ¿De acuerdo? Esto, perdonad, creo que puede ser interesante y yo con relativa frecuencia también lo utilizo. ¿Cómo usamos los operadores que hemos visto en el Consejo General del Poder Judicial en Aranzadi? De la misma forma. Varía un poquito la manera en la que se escriben, pero veis que tenemos el i, el o, el no y el prox. Aquí, en lugar de ponerse solo el término en mayúscula, se pone un puntito delante. Punto i, punto o, punto no, y en vez de punto prox, punto p. Ante la duda, si no nos acordamos de cómo se escriben, pues simplemente clicando nos aparecen, ¿de acuerdo? Pero la búsqueda va a ser exactamente igual. Lo diferente va a ser la manera en la que se exhiben los resultados, como os digo, el orden en que se exhiben o los filtros que nos ofrecen para encontrar esos resultados. De tal forma que si yo pongo vehículo a motor y, punto i, choque o colisión, pues nos van a aparecer sentencias. A ver, ¿qué he hecho? Vehículo a motor y choque o colisión. Bueno, vamos a quitar el operador simplemente porque veáis cómo funciona la interfaz de la base de datos. En la práctica, puede que sea también por la VPN por la que estoy conectado, que a veces me da fallos a Aranzadi. Pero bueno, aquí nos aparece ya. Veis que nos aparecen arriba las de 5 estrellas, que puede que tengan que ver con lo nuestro, ¿no? En este caso he hecho una búsqueda muy genérica de vehículo a motor. Y además nos aparece un pequeño resumen que a mi parecer es un poco más preciso que los resúmenes que ofrece la web del CENDOG. A ver si pongo, por ejemplo, perdonad que salte por aquí de página, pero si pongo vehículo a motor, perdón, he puesto una exclamación, y yo pongo vehículo a motor, fijaos que en la mayoría de ocasiones o no nos aparece resumen o el resumen que nos aparece no es muy preciso. Fijaos que aquí las 3 primeras sentencias que nos devuelve y por la manera en la que funciona el CENDOG son las más recientes, sentencias del 4 de noviembre, del 28 de octubre, en este caso no son además del Tribunal Supremo, sino que son de otras audiencias, está así, pues Aranzadi nos devuelve sentencias que no son del año 2022, pero que considera que son más relevantes, por ejemplo, el Tribunal Supremo. Con el mismo parámetro, fijaos la diferencia en la devolución de los resultados, por la manera en la que cada uno opera. A ver si podemos limitar esto. Mismos términos, ¿eh? Pues aquí nos las ordena por fecha, aquí nos las ordena por importancia, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, voy a tener la oportunidad de filtrar la información de acuerdo a determinados resultados. Si no he hecho antes la filtración, digamos de forma previa, a través de estas casillas o estos indicadores, la puedo hacer posteriormente a través del panel que nos aparece en la izquierda, que nos ofrece más o menos las mismas oportunidades. Por ejemplo, elegir el tribunal sobre el que versa el litigio, elegir la fecha, etcétera. Pero funciona sustancialmente igual. Además, una gran ventaja de la ley y de Aranzadi respecto al CENDOG es que incluyen jurisprudencia no solo del Poder Judicial, sino también de otros órganos. Por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión, del Tribunal Constitucional. El buscador del CENDOG obviamente solo nos da las sentencias del Poder Judicial y, como sabéis, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no aparece en el CENDOG o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es muy útil, creo, buscar primero en Aranzadi o en la ley digital, porque ahí no nos vamos a limitar solo al Poder Judicial. Pero, ¿qué nos ofrece diferente Aranzadi más allá de esto? Os pongo un ejemplo muy concreto. Y vamos a utilizar, por ejemplo, estas casillas diferentes. Si yo busco la sentencia 31/2010,
Ni siquiera pongo de qué órgano, porque me va a aparecer la que me interesa, la primera, que es la del Tribunal Constitucional. Es una sentencia célebre en derecho constitucional, fijaos que es esta, que versa sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El fondo no nos interesa, simplemente para que veáis las diferencias cuando pinchamos acceder a una sentencia en Aranzadi de cuando pinchamos en el CENDOG. En el CENDOG nos aparecía el PDF. Aquí, además de que la interfaz nos ofrece, por ejemplo, directamente ir a determinados fundamentos jurídicos, en una sentencia que es muy, muy larga, nos da también otros elementos u otras opciones que pueden ser de utilidad. La historia del caso. Aquí, arriba a la izquierda, a ver si nos carga, nos aparece jurisdiccionalmente la evolución de ese caso. Esto es muy práctico, sobre todo en litigios complejos como este. Fijaos, por ejemplo, cómo arranca este caso. Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, sección cuarta, en esta sentencia. En paralelo, esta sentencia en ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿De qué trae causa la sentencia del Tribunal Constitucional? De la sentencia, esta sí, del Tribunal de Justicia de Cataluña, que a su vez ejecuta una determinada sentencia y tiene origen en otra determinada sentencia. Como veis, se admite recurso, no se admite recurso. Vemos la historia del caso y, en este caso, por ejemplo, además es muy útil que nos aparece que una sentencia está anulada o está casada. Esto en el CENDOG no nos aparece. Y podemos cometer el error de ver una sentencia que se adapta perfectamente a lo que nos interesa, pero que posteriormente ha sido anulada o que no ha sido casada o que se ha revocado. Pues aquí vamos a ver si la sentencia se anula, es decir, digamos, se contraría su contenido o se casa en el sentido de que se confirma. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy práctico. Además, nos van a aparecer otros parámetros como la búsqueda de documentos que tengan que ver con la sentencia. En este caso, pues, digamos, información doctrinal que versa exactamente sobre esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las competencias estatutarias sobre cuencas hidrográficas. Pues, muy interesante. Sentencias a favor y sentencias en contra. Esto es algo muy útil y tiene que ver con las sentencias que, digamos, sustentan el mismo contenido que la sentencia que estamos viendo. En este caso, por ejemplo, sobre el uso de las lenguas oficiales en España, pues vemos que hay una sentencia a favor del Pleno del Tribunal Constitucional de 2017, una sentencia posterior a la del Tribunal Constitucional, pero que dice algo parecido. Y aquí nos aparece también el pequeño resumen de esta sentencia. Y al contrario, podemos encontrarnos un supuesto en el que queramos sentencias que digan algo diferente a la sentencia que nos hemos encontrado, por ejemplo, para rebatirla jurídicamente. Imaginad el supuesto de que, no sé, en un despacho de abogacía te llega un litigio en el que en la demanda se cita una determinada sentencia y quieres ver sentencias que digan lo contrario. Pues a través de esta herramienta se pueden encontrar algunas cuestiones. Aparece también la normativa, tanto la que se afecta como la que se considera, y aparece la bibliografía, ¿de acuerdo? Esto aparece en la ley digital, esto aparece en Aranzadi, no aparece en el CENDOG, con lo cual creo que es bastante interesante. Aprovecho también para abrir un pequeño paréntesis, y quiero ir apurando, no quiero alargarme más de 10 minutos, para explicaros otra cuestión interesante. Si nos vamos al texto de la sentencia y queremos descargarlo, lo guardamos, por ejemplo, como PDF, podemos encontrarnos con el problema de que a la hora de citar a la sentencia, especialmente con las del Tribunal Constitucional, no hagamos referencia explícita al BOE, ¿de acuerdo? En las sentencias del Tribunal Constitucional, en la mayoría de este tipo de sentencias, nos va a aparecer la publicación en el BOE, que es la que en investigaciones vamos a poder publicar. O vamos a poder mencionar. Aquí nos aparece el formato de Aranzadi, nos aparece un PDF de más de 700 páginas, yo os digo que esta sentencia es larga e importante, pero no nos aparece un formato, digamos, que podamos citar de forma precisa en nuestras investigaciones. ¿Qué podemos hacer? Una vez que encontramos la sentencia, incluso aquí nos puede aparecer el BOE en el que está citado, podemos irnos a la web del Tribunal Constitucional, que es HJ, googleando se encuentra, a través de un Linktree o de cualquier cosa también podéis acceder, que es una web bastante disfuncional y arcaica, si se me permite, en el acceso. Fijaos que aquí los operadores funcionan algo diferente, y bueno, es un poco más complicada, sobre todo en comparación con Aranzadi o la ley. Pero, de cara a buscar jurisprudencia, si yo pongo aquí la 31/2010, me va a aparecer esta misma sentencia,
pero cuando le dé a imprimir o le dé a guardar, me va a salir en el formato BOE. Ver PDF del BOE. Vamos a ver si nos carga y se ve bien, porque me parece que la conexión a Internet está llegando un poco a sus límites. Pero en todo caso, y también con la esperanza de que confiéis en mí, os digo que si le dais a guardar como PDF, vaya, se me va a descargar el Word, quiero el PDF, nos va a remitir, bueno, nos va a remitir, ahora está cargando, directamente, a ver si nos sale, a la página del BOE. Esto es interesante, aquí ya veis la referencia, porque nos va a dar los términos concretos en los que, no sé por qué en este momento no me carga la web del Tribunal Constitucional, pero como os decía, y con la esperanza de que confiéis en mí, si le dais a imprimir desde la web del Tribunal Constitucional, está cargando, creo, os imprime directamente el BOE. Que esto también es interesante, sobre todo para citar en trabajos de investigación, que creo que puede ser lo más relevante. ¿De acuerdo? ¿Qué más incluye Aranzadi o qué más incluye la web del Poder Judicial que no incluye el CENDOG o que no incluye la web del Tribunal Constitucional? Algo muy interesante que tiene que ver con la búsqueda específica por artículos. Ahora el CENDOG la incluye, pero no de la forma tan depurada en que la incluye Aranzadi o la ley. Si nos vamos al apartado de jurisprudencia, nos da la opción de buscar jurisprudencia sobre una norma, aquí en la derecha. ¿De acuerdo? Y aquí podemos introducir la norma en concreto que nos interesa para buscar jurisprudencia sobre un determinado artículo. Antes, por ejemplo, vamos a poner el Código Penal. Antes, por ejemplo, estamos buscando sobre el artículo 152.2. Pues si nos vamos al Código Penal y ponemos el artículo 152, vamos a ver, 152, nos van a aparecer sentencias exactamente que tengan que ver con ese artículo 152. Ya no que lo mencionen, ya no que aludan de forma indirecta o a veces en un sentido no principal, sino que versen exactamente sobre este artículo 152. Fijaos, aquí no exactamente nos va a tener que ver con vehículo, porque el 152.2 es más amplio que esto, pero tiene que ver con la imprudencia y el delito de lesiones. Nos aparecen clasificadas por relevancia, nos aparecen también, en su caso, con historia, como puede ser esta del Tribunal Supremo, y también puede ser muy práctico, sobre todo para buscar asuntos concretos. Yo esto sí que en términos de investigación lo utilizo un poco más. Os pongo un ejemplo concreto. Si yo pongo la ley 481, que me parece aquí predeterminada porque más de una vez he buscado sentencias sobre casos en concretos, que es la famosa ley de estados de alarma, excepción y sitio, pues nos aparece jurisprudencia sobre cada uno de los artículos. Entonces, si yo quiero buscar sobre el artículo 6, por ejemplo, directamente me va a salir todo lo que se ha dicho sobre el artículo 6. En este caso va a ser casi todo el Tribunal Constitucional, porque es el órgano encargado de enjuiciar la constitucionalidad de las normas. Pero aquí me aparecen sentencias que tienen que ver sobre el artículo 6 de esta determinada ley. Es muy práctico porque fijaos que me devuelve solo 6 resultados. Acabo mucho antes que si busco a través de la web del Tribunal Constitucional, entrecomillando y poniendo los distintos operadores. Me aparece, por ejemplo, si quiero ver la única sentencia que se ha dictado antes de la pandemia, pues me voy a esta determinada sentencia, que si no recuerdo mal es la de los controladores aéreos, y vamos a ver que en algún punto de la sentencia se menciona lo relativo al artículo 6. ¿De acuerdo? Esto creo que es muy interesante, también puede ser de utilidad y destaca a Aranzadi y a la ley digital respecto del CENDOG. Y lo último que quiero enseñar de Aranzadi, y ahora os muestro muy rápidamente la ley digital, es la opción que tiene, que es muy, muy interesante, de buscar no solo jurisprudencia, sino también doctrina administrativa. En ocasiones vamos a estar ante un litigio o ante una búsqueda de información sobre un caso del que no hay jurisprudencia, o bien porque no existe jurisprudencia a ese respecto, o bien porque todavía no se ha publicado, pero sí hay resoluciones de órganos administrativos que nos interesan. ¿Qué órganos? Pues, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o, por ejemplo, la Dirección General de Tributos, o tribunales económico-administrativos. Todas las resoluciones de estos órganos aparecen en Aranzadi, aparecen en la ley, pero no aparecen en el CENDOG. Habría que buscarlas, pues, por ejemplo, las de la Dirección General de Tributos en la página de la Dirección General de Tributos.
Si yo quiero irme a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, pues puedo acceder a resoluciones del Pleno del Consejo de la CNMC. Y esto solo nos lo va a dar Aranzadi, la ley y otros buscadores de este estilo. Por ejemplo, esta resolución de 27 de julio. ¿De acuerdo? Esto también es interesante. Hace poco que salió, por ejemplo, en relación con la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, pues el asunto de los cárteles de empresas automovilísticas. Hay muchos artículos de jurisprudencia que han tenido que citar, o tesis doctorales, que han tenido que citar resoluciones de la CNMC, y la manera más sencilla de acceder a ellas, sin perjuicio de los buscadores de cada una de estos órganos administrativos, es a través de buscadores genéricos como este. La ley digital funciona exactamente igual, realmente. Los términos son muy parecidos, los operadores también son muy parecidos. Aquí, en vez de el i y el o, que los podemos utilizar, nos da también la opción de poner con alguna de las palabras, que es el o, sin las palabras, que es el no, etcétera. Pero los operadores son muy parecidos y, en términos generales, opera igual. Además, es muy práctica porque, por ejemplo, nos abre subcarpetas sobre determinadas audiencias o sobre determinados órdenes u órganos, jurisdiccionales, y de nuevo nos permite buscar por disposiciones, por jurisdicción, etcétera. Opera de forma muy parecida, como os digo, a Aranzadi. Aquí, para buscar, por ejemplo, jurisprudencia sobre una determinada norma, lo que normalmente hago es no tanto acceder por la vía de la jurisprudencia, sino por la vía de la legislación. Si yo pongo Código Civil, me va a aparecer el Código Civil, y aquí voy a poder acceder a, digamos, artículos en concreto y sentencias que tengan que ver con ese artículo en concreto. Además, y lo que es muy interesante, la ley, Aranzadi también lo hace, ofrece de forma muy visual y muy gráfica información al respecto. Por ejemplo, sobre el artículo 2.3 del Código Civil me aparecen sentencias que tienen que ver con este artículo, me aparece también doctrina, me aparecen también informes o consultas oficiales que pueda haber al respecto, y además me aparecen consultas en términos genéricos. De tal forma que si yo quiero acceder a la jurisprudencia del artículo 7.2, pues me van a aparecer todas las sentencias que versen sobre el artículo 7.2, que son un montón, porque es una de las bases del derecho privado. ¿De acuerdo? Básicamente podemos hacer algo parecido, podemos llegar por la misma vía. No sé más o menos si va quedando claro. Voy a cerrar por aquí, voy a dejar de compartir pantalla. Y me pregunta José Antonio, ¿puedes repetir cómo crear alerta en Zendog? Claro. Os decía que más o menos esto es un poco lo que os quería contar, sin perjuicio de las cuestiones que os puedan surgir o que os puedan interesar más. Y, por supuesto, podemos profundizar muchísimo más, porque esto es un ámbito o un marco en el que se puede profundizar mucho. Hay dos maneras de crear alertas en el Zendog. La primera es a través de la propia pestaña de crear alerta, que quizá no es lo más práctico, y la segunda, que es la que yo utilizo, es lanzando una determinada sentencia sobre la que no nos salen resultados. Por ejemplo, en este caso vamos a poner términos que no nos vayan a dar ningún resultado. No sé, delito de estafa y Madrid y balneario. Pues difícilmente nos va a salir algo que incluya estos términos. A lo mejor me sale algo, pero creo que no. Vaya, mira, 29 resultados. Hay sentencias de todo. Y la palabra botella. Ya no creo que me salga nada, porque he puesto términos absurdos. También me aparecen resultados. Dios mío. Y Albacete. Venga, ahora ya no creo que me salga nada. También. Por favor. De verdad, estoy intentando poner algo sobre lo que no existen sentencias, pero veis que aparece prácticamente de todo. Vale. Vamos, si con estos resultados ya me saca, si con estos términos ya me saca un resultado, yo corto la pantalla y me acuesto. Fijaos, términos, en este caso absurdos, sobre los que nos puede interesar que nos lleguen alertas, le damos a configurar alerta. Y aquí yo tengo ya cuenta creada. Si no la tengo, voy a cerrarla. Nos pide crear una determinada cuenta. En el caso de que no la tengamos, nos registramos y la forma para acceder es realmente sencilla, pero teniendo en cuenta, pues accedo, lógicamente. No se encuentra ninguna alerta configurada, claro, evidentemente. A ver, configurar alerta. Aquí ya estamos, veis, no en la búsqueda de jurisprudencia, sino en el sistema de alertas.
Con lo cual, yo quiero que me notifique por vía correo electrónico sentencias que se publiquen y que incluyan estos términos, que sean del Tribunal Supremo y que... y ya están, por ejemplo, esos términos. Pues creo la alerta. ¿De acuerdo? Y me va a notificar. En este caso voy a cambiar la periodicidad porque me notificaría todos los días, haría la búsqueda todos los días, pero puedo poner que una vez al mes me notifique qué hay, si es que hay algo sobre eso. ¿De acuerdo? Puedo hacer también búsquedas sobre supuestos en los que sí que hay jurisprudencia. Si, por ejemplo, yo pongo delito de lesiones y objeto punzante, pues obviamente me van a aparecer muchas sentencias que incluyan esto, pero yo quiero que me notifique solo las que se publican a partir de ahora, las que tienen que ver con la jurisdicción penal y las que tienen que ver con el Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? Pues ahí guardo mi título. Pues vamos a poner investigación 1. Y aquí tengo la alerta investigación 1, donde me va a notificar mensualmente las sentencias que tengan que ver sobre esto, ¿de acuerdo? Si le doy a vista previa, ya me aparecen las sentencias que hay al respecto, pero yo lo que quiero es que me siga notificando poco a poco las que se vayan publicando. Que quiero que me lo notifique semanalmente, porque es un supuesto que está en boga y que están apareciendo muchos casos al respecto. Yo, por ejemplo, os pongo un caso real. En pandemia estaba preparando un trabajo sobre un supuesto que era de actualidad en ese momento, iban saliendo las resoluciones y me activé una de las alertas, no en Zendog, sino en la ley digital, que funciona exactamente igual, y me notificó alguna cosa, muchas veces no es de interés, pero a veces sí te encuentras alguna que puede ser de utilidad. Y realmente también a muchas de estas sentencias se accede porque si son relevantes te las encuentras en todos lados, en redes sociales, en prensa y demás, pero puede ser de utilidad tener una alerta en concreto, más allá de que pues, podamos ir perfilándola. ¿De acuerdo? Vuelvo por aquí y no sé si más o menos he contado algo que no sabíais, algo que sabíais, muchas cosas, pocas. Desde luego podría seguir un rato más porque da mucho de sí digamos, esta alternativa o estas herramientas, pero yo creo que las bases y lo esencial están por aquí y, por supuesto, además de agradeceros muchísimo la atención y la disponibilidad, me remito a lo que os decía al principio. Muchas gracias también, José Antonio, por el comentario y María y toda la gente que estáis aquí. Pero os decía lo que os comentaba al principio, que a buscar jurisprudencia o a buscar documentación jurídica se aprende y se mejora cuanto más se hace y creo que esa es un poco la clave y lo que más nos va a ir interesando. Cuanto más practiquemos, mejor nos va a ir y si por el camino tenéis alguna duda y pensáis que puedo ser de utilidad, desde luego estoy a vuestra disposición, tanto por el grupo de Telegram como por cualquier lugar y para mí de verdad es un placer enorme, así que os doy las gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por la sesión, por estarte a dedicar esta mañana, sobre todo ahí que es todavía tempranito. Y nada, despediros a todos si no tenéis más preguntas que le queráis hacer, no sé, sobre todo los que habéis estado más activos en el chat. Y si no, pues ya cerramos hasta la siguiente sesión. Venga, pues nada, pues muchas gracias, Miguel Ángel, otra vez. Y nos vemos por el Telegram. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.